Tarde, gente. Hoy es el primer episodio del podcast Ya que Chucha. En este primer episodio vamos a hablar, tal vez no de los temas novedosos, los temas que están marcando la agenda de hoy, sino queremos empezar por un tema que tanto a Mabe como a mí aún creemos que falta hablarlo, creemos que falta expresión, porque de alguna forma las elecciones generales que se dieron este año han sido muy diferentes a las anteriores, así como también han sido, como repito, el génesis de muchos de los problemas que hoy podemos visualizarlo y que nos afectan directamente. Entonces, así vamos a empezar este capítulo de hoy, espero que les guste, y en el próximo capítulo tendremos a Alonso Rabí con nosotros conversando un poco de la coyuntura política y de otros temas igual de divertidos. ¿Qué tal, Mavi? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya saben cómo me llamo, soy Mabe y voy a estar acompañando voy a estar acompañando a Diego en este programa y bueno, en los demás programas que tengo para bueno, vamos a hablar también de las elecciones presidenciales que hemos vivido este año, desde la primera vuelta, ¿no? Sí, en donde fue pues bueno, un campo minado por todas las emociones que las personas tuvimos. Aunque antes de pasar a la segunda vuelta y todo lo que explotó con Pedro Castillo y Keiko Fujimori, creo que es bueno recordar esa primera vuelta en donde ya avisorábamos que no iban a ser unas elecciones igual que las anteriores. Recordemos que solamente la del 2016, la que se dio entre PPK y Keiko Fujimori, no era tan polarizada, ya que ambos pertenecían al bando de derecha y realmente lo que se estaba discutiendo era quién podría incurrir en corrupción, ¿no? Y se hizo una campaña muy fuerte a favor del no a Keiko y del sí a PPK. Y bueno, dio por ganador a PPK. Pero sin embargo, lo que sucedió en la segunda vuelta fue algo a mayor escala porque, como lo habían dicho bastantes analistas y bastantes personas, íbamos a votar por la permanencia de este sistema o por el cambio a otro, el que representa hasta ahora Pedro Castillo. Pero antes de llegar hasta ese punto, por ejemplo, para ti, en primera vuelta, ¿quién era para ti personalmente la persona que debía ser presidente? O bueno, la persona por quien tú votaste. Bueno, yo voté por Verónica Mendoza, la verdad, porque todo también lo que había pasado en la pandemia, ella estaba brindando soluciones, ¿no? La verdad, yo sentí que la prensa fue injusta con ella, de todas maneras. Yo me acuerdo que decían que íbamos a hacer con ella como Venezuela, que era chavista, que era hasta terrorista, y literalmente eso de que siempre terruquean a la izquierda. Bueno, lamentablemente no ganó. O sea, yo la verdad estaba tranquila. Yo sabía que de todas maneras ella no pasaba fácilmente, pero yo por convicciones voté por ella, porque pensaba que era lo que más se acercaba a lo que yo pensaba, lo que estaba correcto. Había algunas cosas que yo decía que de repente no debían hacerse y ella las proponía, pero todo lo que ella proponga no se va tampoco, no creo que hasta ahora todo lo que ha prometido un político exactamente se ha cumplido cuando ha llegado al poder. Entonces, realmente, y también, entonces yo realmente no pensaba que de repente todo lo que ella iba a decir iba a aplicarlo, pero también yo estaba segura que no pasaba segunda vuelta porque las encuestas nos mostraban que ella no llegaba, ¿no? Normalmente yo pensaba que iba a pasar Lescano, o que iba a pasar Forsyth, y después a las finales vi cómo López Aliaga y Ernesto Soto empezaron a subir. Entonces dije, ya ellos, ¿no? Van a subir, pero lo que sí yo estaba segura era que Keiko no pasaba, porque las encuestas nos mostraron que incluso Keiko estaba bajo Verónica. Y ya había postulado 2 veces, había postulado en el 2011.
antes y no lo había hecho. Entonces, incluso con esos 5 años que no dejó gobernar, era muy probable que la gente ya se canse y ahorita la gente más conservadora está yéndose con López Aliaga. A la gente de derecha conservadora está ahorita con López Aliaga. Entonces, incluso muchos decían que López Aliaga y Hernando Soto le habían quitado votos a Keiko. Pero con todo, pasó Keiko. Y la sorpresa no fue solamente que Keiko pase, sino que pasó un candidato que en las encuestas ni figuraba, que era López Aliaga, era Castillo. Sí, y eso fue lo que todos nos quedamos en shock, la verdad. Sí, lo que pasa, justo se me venía a la mente que esta cuestión del outsider, pues ya lo tuvimos antes, en las elecciones de 1990, entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Mario Vargas Llosa, bueno, representaba a todo, al movimiento Libertad, que estaba del lado del libre mercado. Recordemos que Vargas Llosa se postuló al conocerse que Alan García en el 87 iba a nacionalizar y estatizar la banca, algo que, bueno, para los liberales es algo inaudito, porque no solamente estás incumpliendo un contrato, sino estás cambiando bruscamente de sistema y bueno, pese a la crisis que se estaba perpetrando en ese entonces, no era la manera. Y bueno, todas las personas que de alguna forma defendían eso se adhirieron a Vargas Llosa, pero sin embargo nadie advirtió la fuerte acogida que estaba teniendo Alberto Fujimori también. Nadie pudo verlo, tanto es así que luego pues también, al igual que en estas elecciones, muchos nos llevamos una sorpresa de que Pedro Castillo, de estar abajo de Ciro Gálvez, por ejemplo, pasó a segunda vuelta, como lo que pasó en 1990. Y personalmente yo tampoco me lo esperé, porque yo había votado por Hernando de Soto. Sí pude comprender por qué sucedió esto, y es que tal vez para nosotros nuestra visualización limeña nos hace entender eso, pues, ¿no? O de no advertir eso, más bien, de que, por ejemplo, bueno, tal vez no solamente Lima, sino en todo el Perú, estábamos muy concentrados en Forsyth, en Lescano, en quienes iban en primer lugar, y luego ya cuando Pedro Castillo ya se dio a conocer de que ganó la segunda vuelta, muchos periodistas, entre ellos Marcos Fuentes, el que recuerdo más en mente, sacaba explicaciones de cómo es que Pedro Castillo había llegado a la segunda vuelta, y es que ellos, no secretamente, pero nadie lo había advertido, se estaban moviendo en redes, en Facebook tenían bastantes grupos en donde se comunicaban las cosas, los chats de WhatsApp en donde no solamente estaban los dirigentes, sino también personas que iban a apoyar. Entonces, y bueno, las visitas que hacía Pedro Castillo a todas las comunidades en donde, bueno, por años habían sido olvidadas, etc. Es algo que siempre pasa esto, ¿no? Esperemos que en la próxima elección, aunque bueno, no creo que pase, no suceda esto y tengamos pues algo más certero para que no nos sorprenda tanto. Y bueno, yo voté por Hernando de Soto con el pensamiento de que yo no quería votar por Keiko Fujimori o por Rafael López Aliaga, al ellos representar una derecha de la cual yo no me siento representada, pues no, de la cual los insultos que Rafael López Aliaga hace tan flagrantemente a periodistas, a políticos, tildándolos con calificativos que no tienen nada que ver tal vez con el debate que ahí se estaba gestando, porque la mayoría de preguntas que le hacían, o bueno, que le hacen a Rafael López Aliaga,
es justamente para que explique tal vez las ideas que él tiene o qué es lo que opina de diferentes personas. Y él siempre cae en el palito de la ofensa, de lo belicoso, de lo transgresor. Aunque bueno, acá en el Perú esa es una de las formas de hacer política, lamentablemente, que no debería ser así. Y por otro lado, a una Keiko Fujimori, que esta ha sido su tercera elección, la tercera que ha perdido, y yo no me sentía representado también por todo lo que representa su partido, también porque es una persona y también su partido son muy moralistas, ¿no? Yo tengo la idea de que las personas que son muy moralistas pueden llegar a cerrarse en algunas cuestiones, como también pueden ser muy duras para reprender las malas morales, ¿no? Y ahí inician las dictaduras, los totalitarismos. Entonces, por esas razones, esos dos candidatos que que representan hasta ahora la derecha peruana, no me generaban simpatía a comparación de Hernando de Soto, que más allá de ser el candidato bueno, un candidato más de la derecha, bueno, yo lo conocía por sus libros, por su libro que había leído más que nada y por primera vez en la secundaria, y luego también las entrevistas que él daba eran, desde mi opinión, muy lúcidas, porque recuerdo una que La República le hizo en la primera vuelta y le preguntó acerca de alguna política para con la educación, para la salud. Y yo me imagino que cualquier candidato en esa pregunta hubiese dicho, bueno, yo quiero hacer tales cosas, quiero invertir esto, pero Hernando de Soto tuvo la siguiente respuesta: hay proyectos para el área de salud, para el área de educación, para la economía misma, etc. Pero para que esos proyectos funcionen simultáneamente y con el efecto que se quiere, lo primero que se debe de hacer es arreglar el problema de fondo, que es la informalidad. Entonces, combatiendo la informalidad, porque no se va a resolver de la noche a la mañana, los otros problemas por sí solos se van arreglando. Esa respuesta me gustó, porque eso quiere decir de que, a comparación de los otros candidatos que aprovechan la primera pregunta para, bueno, decir todas las ideas que tienen en su cabeza y todo lo que quieren hacer, decir primero hay un problema mayor antes que tenemos que resolver, que es difícil, pero que es un problema medular, que si lo arreglamos los demás por sí solos se van a arreglar. Entonces, ahí creció más mi simpatía por Hernando de Soto, que finalmente perdió. Pero bueno, así de alguna forma viví la primera vuelta. Todo esto me hace recordar a unas conversaciones que tenía con mi familia, pues, ¿no? Y conversábamos de quién íbamos a votar, etc. A mí, por ejemplo, mi familia me criticaba cosas por votar por Hernando de Soto, porque consideraban que Hernando de Soto, o a mí me dieron a entender de que es igual a Rafael López Aliaga, cuando a Hernando de Soto no lo has visto jamás insultar a alguien, ponerse belicoso, o no sé, que alguien en su entorno del partido tenga esas características, porque recordemos que antes de que Norma Yarro sea la vicepresidenta que iba a acompañar a Rafael López Aliaga si es que ganase, había otra que la habían sustituido porque había tenido comentarios totalmente en contra de las mujeres, siendo ella una mujer. Y ahora no me acuerdo con exactitud las palabras, pero sí me acuerdo que por esa razón la sacaron. Claro. Creo que dijo que creo que las mujeres que preferían ser profesionales a ser madres eran mujeres terroristas. Claro, entonces uno se pregunta, este hombre, ¿qué es lo que verdaderamente defiende? Pues, ¿no? Entonces me empezaban a criticar desde esa perspectiva,
Y bueno, yo argumentaba esto, ¿no? Que Hernando de Soto no era igual a Rafael López Aliaga, pero también me hacían la crítica de que tampoco se alejaba a Keiko Fujimori en el sentido de que está con los grandes grupos empresariales, por ahí hace un poquito de lobby en el mismo gobierno, entonces me criticaban eso, ¿no? Pero al ellos, porque mi familia defendía más que nada a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori, Claro. ¿no? Entonces, lo que ahí me despertaba a decirles era, oye, pero tú me estás criticando todo esto y tú estás defendiendo a estas mismas personas. Mi pregunta es, ¿qué sucedía en tu casa, no? En los almuerzos, en las cenas, cuando se ponían a conversar de la coyuntura. Pues que mi familia normalmente llega a tirar más con el Partido Morado. Claro, Porque ellos son muy... antes de interrumpir, pero bueno, ya te estoy interrumpiendo, pero antes de que sigas hablando, el Partido Morado, por ejemplo, es un tema muy importante porque tal vez nadie lo advirtió, pero yo sí personalmente considero de que Guzmán pudo haber sido una opción viable si es que él mismo despertaba la actitud que demandaba la situación en ese momento, ¿no? Claro. Que muy tarde ya se dio cuenta. Claro, bueno, yo la verdad es que mi familia era muy de izquierda, bueno, muchos de ellos eran, mi papá sí de izquierda ya, pero mi familia era más como, la mayoría, ni de izquierda ni de derecha. Y yo también pensaba lo mismo del resultado nefasto que tuvo el Partido Morado. Hasta a mí me dio pena, yo no quería que ese partido Exacto, de verdad que hubiese igual. sido, que desaparezca, hubiese sido como lo ideal para mí que el Congreso sea Juntos por el Perú, Partido Morado y gente de Hernando de Soto, o sea, de Danza País, ¿no? Me hubiese parecido un Congreso más equilibrado porque incluso el mismo Hernando de Soto no se oponía a la unión civil, no se oponía a los derechos individuales, o sea, era una persona más liberal. O sea, exacto, más liberal en el completo sentido de la palabra, ¿no? La comparación. Exacto. Claro, entonces, pero en todo caso ellos, lo que sí, al Partido Morado en la primera vuelta, ¿qué pasó? Yo he escuchado a gente de su partido en las entrevistas también que incluso le dijeron a Susel Paredes hace poco y a otros, es que ya no veían, ni siquiera los mismos del Partido Morado veían a Julio Guzmán como un líder. Incluso ya su imagen no daba comunicacionalmente, o como, ¿no? Ya no inspiraba esa confianza porque él de repente puede ser muy inteligente. El tipo no es un tonto. El tipo, por ejemplo, va a ser profesor de Yale. Bueno, Yale, sí, o sea, terminó la elección y se fue a dictar clases a Yale cuando todos decían, o sea, cuando todos lo tildaban de mantenido por las declaraciones que había tenido, pero también ahí se describe un mal olfato político para dar sus declaraciones a Julio Guzmán, ¿no? Porque, bueno... Que no era muy maduro políticamente. Claro. Yo lo entrevistaba si él pisaba de palito. Claro. De verdad, o sea, incluso gente del Partido Morado también veían como que, incluso habían dicho que ellos habían preferido que otro sea el presidente, o sea, otro sea el candidato del Morado. O sea, tú ves a Sagasti y ves a Julio Guzmán y a la gente le cae mucho mejor Sagasti que Guzmán, o sea. Sí, pues. Es más, hasta quieren que él sea el que postule las próximas elecciones del Partido Morado, aunque, bueno, Sagasti por la edad no creo que lo haga, porque ya tiene 79 años, entonces parece entonces tendrá 84, o sea. Pero de todas maneras, Guzmán no es una persona que, no cualquiera lo llama para ser profesor en Yale. Claro, no cualquiera. No cualquier economista, o sea, puedes tener un título de economista y que te llame Yale para que tú tengas un cierto nivel profesional ya, ¿no? O sea, un buen currículum, o sea, no es, o sea, pero de todas maneras yo creo que el Partido Morado hubiese podido tener mejores resultados si no fuera porque Guzmán postuló, sinceramente, personalmente no. Sí, pues, por no eso es un tema, pues, lo que pasó con Julio Guzmán. ¿Y qué ves? Me quedó la pregunta, ¿qué hablaban con tu familia? Ah, sí, disculpa. Normalmente hablaban de eso, del Partido Morado. Ellos eran muy de esto, de votar por Morado.
y su segunda opción de, si no era Guzmán, era Verónica, ¿no? Entonces ellos, la verdad, sí respetan mucho mi voto por Verónica, la verdad. Mi papá votó por Verónica, pero mi mamá, mis hermanas y mis tíos fueron con Guzmán, o sea, fueron con el Partido Morado, y ellos, cuando hablamos, normalmente hablamos de todo tranquilo en la primera vuelta. Ellos también coincidían conmigo de que nunca coincidían de que López Aliaga era una persona, o sea, de verdad, muy moralista, o sea, una persona demasiado, bueno, mi papá lo llamaba que era ultraconservador, para mi papá era un fascista, tipo Bolsonaro. Entonces, en eso no tuve problemas, la verdad, porque no nos alejábamos tanto en nuestras opiniones en cuanto a ciertos candidatos, ¿no? También, ¿qué más? Bueno, también hubo ¿cómo se dice? Hubo una tendencia en Twitter, más que todo, y en redes sociales, que querían que el Congreso sea morado. Y sí se hizo porque había gente que agarró y empezó a votar por cualquier candidato, o sea, Hernández Soto, Partido Morado, Congreso Morado, Verónica, Congreso Morado. Entonces ahí te das cuenta que la gente sí quería que el morado esté, pero que no esté Guzmán, algo así. Sí, Pero pues. sí, y eso, a pesar de los resultados nefastos que tuvo el Partido Morado, ha logrado meter 3 congresistas. En otros casos, un presidente que tiene 2% de votos no mete ni un congresista. Sí, pues tienes razón. ¿No? Y entonces sí. La verdad sí, o sea, literalmente ha sido un milagro que entre en 3, porque normalmente con 2% no metes a ninguno. Incluso habían candidatos como que habían tenido más que Daniel Salaverry sí tuvo 3%, creo, 4%, y metió a 5, metió a 7, no, Eso 5, no sabía, lo había perdido del mapa a Salaverry. Salaverry, yo también lo había perdido el mapa de Salaverry. hablando. Yo solo acuerdo una escena en donde está en plena calle y de la nada le hacen una entrevista, agarra el micrófono y dice: señor Maduro, vamos a devolver a todos los venezolanos a su patria. Y bueno, no, su campaña fue xenofóbica. Un personaje, sí, fue xenofóbica. ¿No? Porque incluso hay una parte, un video donde se pelea con venezolanos. No se sabe si ese venezolano fue pagado. Algunos dicen que fue pagado. Se abre el debate de si fue pagado, si fue armado, o bueno, fue natural, que se duda mucho. Exacto, sea lo que sea. Si hubiese sido pagado natural, la actitud de promoverse con esos videos para mí me pareció pésimo. No era la manera. Yo también estoy de acuerdo que tiene que haber ciertas medidas, regular los migrantes, tal vez no es la forma de decir, porque al final acá también hay delincuencia, tanto peruanos como venezolanos. Y no, pues no iba por ahí, pero... Claro. ¿Te colgado? No. Entonces, el otro tema que se desprende... ¿Se colgó? No, todo está bien, la verdad. Ya está bien. Entonces, el otro tema... Sí. Métele. No, sí. Y otra cosa fue que si Salaverry logró meter 5 congresistas con el partido Somos Perú, ha sido por Vizcarra, porque los dos salían a hacer campaña juntos, sí. normalmente. Sí. Y Vizcarra fue el congresista más pagado, que ahorita no está en el Congreso porque el Congreso ha votado para que no pueda hacer política en 10 años, cosa que a mí me parece medio injusto porque todavía no le han encontrado nada. O sea, sí los de las vacunas, todo, pero todavía no es no es para mí algo grande. Hay congresistas que han estado metidos en cosas peores y sin embargo están ahí ejerciendo. Y Vizcarra es el congresista más votado. Entonces eso yo creo que Vizcarra ha hecho que Salaverry no tenga resultados bajos. Así. Y el otro tema que se desprende de esta primera vuelta es, bueno, cuando ya se da a conocer que Keiko y Pedro Castillo pasan a la segunda vuelta. Y este tema es medular, ¿por qué? Porque claro, a comparación, como había dicho al inicio de las elecciones pasadas, ahora, aunque ahora por el desarrollo del gobierno nos damos cuenta que no es tan así, porque seguimos siendo un país pues capitalista, que necesita inversión privada, entonces no somos ese otro sistema el cual muchos teníamos miedo, me incluyo,
por ahí, eh, iba a perpetrarse en el poder finalmente. No ha sido así. Yo considero que esa idea es errónea, pero que en su momento causó tal miedo de que automáticamente hizo que el Perú se polarizara entre esa vieja pelea que al menos yo pude notar que eran los mismos debates que existían en las universidades en los años 80, cuando todo estaba muy convulsionado entre Sendero Luminoso y el Estado peruano, pues, ¿no? Y más allá de eso, a revivir pues ese debate de si, por ejemplo, el control de precios es una buena idea, las políticas estatistas y nacionales son buenas, o si más bien la propiedad privada, el mercado libre, con instituciones sólidas, fortalecidas, también, o sea, estarían bien. Eso es lo que nació, o bueno, volvió a estar en la conversación de las personas en esta segunda vuelta. Claro. Y lo que se desprende es, en primer lugar, el odio. El odio que nos hemos dado cuenta que tanto existe por parte de la derecha y por parte de la izquierda. Pues no, por un lado, la derecha que no quería de ninguna forma a alguien pues que había salido del Perú profundo, de una provincia, de alguien que no ha tenido educación superior o mayor preparación para el cargo, como también a toda la ideología que traía, o bueno, que defiende hasta ahora Cerrón, Bellido, Bermejo y todo su séquito, pues, ¿no? Claro. Y también el odio de la izquierda a la derecha bueno, también por lo mismo, pues no por caretas, por superficialidades, porque ellos pertenecen a la oligarquía limeña, que bueno, no es así, que son la gente rica, la gente millonaria que no ayuda a las personas, que se concentra en lo económico. Entonces, yo creo que una primera reflexión que podemos sacar de eso es que ninguno de los dos sistemas tiene la verdad en sí misma, va a arreglar las cosas a cabalidad y totalmente. No. Lo que sí es bueno advertir es que cada uno tiene sus matices, pues, ¿no? Por ejemplo, las propuestas políticas y económicas de la derecha, claro, funcionan mundialmente y todo, pero lo que se le discute a la derecha es que tiene una visión muy economicista, muy utilitaria, pues, de la política, de la economía. En cambio, en la izquierda, pues se preocupa... Miedo al cambio, más que todo. Exacto, proteger los derechos humanos, los derechos laborales de las personas, ayudando con políticas sociales. Entonces, el equilibrio entre ambos es necesario, ¿no? Y ahí, bueno, puede entrar una propuesta que sea representada por el centro o por los sociales demócratas, pero podemos ponernos al día de hoy y dar cuenta de que eso no ha sucedido, de que el odio sigue, claro, de que ese odio ha permitido que el racismo y la discriminación se desnude totalmente en una sociedad que hasta antes, no sé, creíamos unida, creíamos en armonía, pero que no, que nos seguimos odiando los unos a los otros solamente por el pensamiento, no por la ideología. Y bueno, termino diciendo de que esta también es una de las razones por las que jamás hemos construido una patria. Porque chiquita nomás, recordemos que los 5 primeros años de la República han sido 5 años de golpes de Estado que atrás no tenían una defensa hacia el país que recién se generaba, sino que tenían detrás más bien intereses particulares. Entonces, eso tranquilamente podemos
claro. Explicarlo desde lo que está pasando hoy día, intereses detrás, en donde Ujú. te das cuenta que los discursos de derecha e izquierda solamente son para justificar esos intereses. Porque, por un lado, la izquierda se quiere adueñar de la palabra pueblo, pero con sus propuestas no necesariamente está trabajando a favor del pueblo que ellos quisieran o dicen defender. Al igual que la Bueno, derecha quiere prosperidad, quiere por desarrollo ejemplo, personalmente económico. no estoy mal cuando dicen la palabra pueblo, pero lo malo es cuando, claro, pero cuando pasa cuando tengo conflicto con eso, cuando sí dicen el pueblo, pero ahorita tú, Perú Libre, a pesar de haber sido apoyado por el partido de Verónica, por Perú Libre, yo me acuerdo, Verónica ha apoyado a Perú Libre hasta las últimas, Sí, incluso ha pues, apoyado, ha defendido al gabinete de Bello, pero ya estamos hablando del tema actual, ¿no? Y a pesar de eso, Perú Libre, ahora que Mirta Vázquez es presidenta del gabinete, está molesto, no quieren darle la confianza y eso me parece como, oye, pero si la izquierda quiere luchar por el pueblo, entonces únanse, no se separen. O sea, si van a estar con un conflicto es porque es por poder, no es por el pueblo. Entonces, si quieres luchar por el pueblo, entonces demuéstralo, pero no empieces a pelearte con las mismas personas que te han apoyado por temas partidarios. O sea, ya ahí se cae de que están luchando realmente por el pueblo. Y en eso sí te doy la razón, ¿no? Y bueno, el tema un poco atrás, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, hay cosas que yo haber votado por Verónica, yo voté por Verónica, yo me considero alguien de izquierda, sí, pero hay cosas que obviamente también no tiene que cerrarse y decir, bueno, yo toda la izquierda es buena, toda la izquierda está haciendo las cosas bien. A mí una cosa que me fastidió es que la izquierda, en vez de concentrarse en estar no atacando, sino en estar criticando a López Aliaga, a Hernando Soto, se pone a criticar más al Partido Morado. claro, Criticar y se la claro, agarró claro. con el Partido Morado. ¿Y por qué? Pero si el Partido Morado al final, ya, ok, el Partido Morado fue el que más perdía porque en lo social era progresista, Uh-huh. ¿no? Pero en lo económico era, bueno, era igual liberal, ¿no? Entonces al ser liberal a la izquierda no le gustaba que sea liberal, pero a la derecha no le gustaba que sea progresista. Entonces perdía por ambos, o sea, los dos lo iban a odiar, los dos iban a hacer bullying. Pero la izquierda, yo pienso que en un congreso hay 130 curules. ¿Tú crees que Juntos por el Perú va a ocupar los 130 curules? No va a No. ocuparlos. No va a ocupar, ponte 50. Mira, ponte que en el mejor de los casos, así como pasó Y con Fuerza eso, Popular en 2016, que tuvo claro, 70, 73, claro, claro. 73, así, podría ya poner gente que Juntos por el Perú le hubiese ido tan bien a Verónica que hubiese puesto 50 congresistas. Ya, y los 80 que sobran, ¿qué hubiese preferido Juntos por el Perú? ¿Que estén esos 80 por gente de Fuerza Popular, gente de López Aliaga o del Partido Morado? Ahí te das cuenta que Y eso no miden. lo veía. Y eso Exacto. no lo veía. Yo decía, ¿por qué vamos a estar criticando al Partido Morado? Ya no estoy de acuerdo con algunas cosas de ellos y por eso no estoy votando por ellos. Pero ¿por qué vas a criticar a un partido que al final también no es lo mismo, ya, ok, no es lo mismo, pero está luchando por los mismos derechos Claro, sociales, claro. que lucha por Juntos por el Perú? Solamente por cuestiones económicas vas a bajarte a ese partido. O sea, eso es lo que me irrita y hasta el día de hoy me irrita. De verdad, no apruebo ese ataque al Partido Morado por parte de la izquierda. Me parece pésimo. No lo apruebo. Y sí hay algo también de que, por ejemplo, Verónica Mendoza, yo creo que Verónica Mendoza sí es una buena líder, pero lo que me hace, yo no soy de izquierda, ¿no? Eh, sí defiendo a la izquierda, o sea, yo defiendo los matices de ambos lados, ¿no? Porque, como digo, yo considero de que solamente la unión de ambos va a poder sacar políticas más coherentes y legítimas para todos los ciudadanos, ¿no? El día que entendamos todo este gran matiz, todos estos grandes matices que significa ser peruano, cuando los gobiernos entiendan eso, podrán hacer pues políticas más acordes. Y ahí sí va a ser legítima la palabra pueblo, porque va a abarcar a todos, no solamente a pequeños grupos entre la izquierda y la derecha, ¿no?
pero lo que yo quería decir es que me hace un poco de bulla las declaraciones que a veces hace Verónica Mendoza, porque no lo hace de gratis, lo hace para, de alguna forma, que lo que ella dice tenga un efecto en ese momento. Por ejemplo, la columna de opinión, que no me acuerdo ahora de quién fue el autor, pero que se titula El incidente en la calle Roma, que describía el encuentro en la casa del ministro Aníbal Torres entre Cerrón y Pedro Castillo, y lo que entre ellos surgió. Se cuenta de que Verónica Mendoza también estuvo en esas conversaciones, ¿no? Y luego uno se pregunta, o sea, cuando, no sé si te has dado cuenta, pero en el gobierno, o sea, en primer lugar, el gabinete lleno de hombres, ¿no? Solamente Ana Yuran y la vicepresidenta Boluarte, ¿no? Luego los comentarios de Cerrón, de Bellido, claramente machistas, ¿no? Y que Verónica Mendoza no se haya pronunciado en esos momentos y sí en decisiones políticas, me deja un mal sabor, pues, ¿no? Sí. Bueno, la verdad, sí, o sea, Verónica Mendoza ahorita en el momento ya le estaba preocupando más que todo, era que no bajen. Bueno, yo personalmente pienso que Verónica quiere que haya reformas en el país, ¿no? En base con políticas de izquierda, porque ella es de izquierda, ¿no? Entonces, ella lo que le preocupaba es que bajen a Castillo, vaquen a Castillo, y después quien tome el poder sea la presidenta Alba. Pero también mucho antes también ella también le preocupaba que Castillo no gane y que gane Keiko. Entonces, en base a eso, ella por eso defendía la parte económica, la parte política de Castillo, pero a veces sí me hizo un poco de ruido que ella no diga nada. Claro, claro. En las declaraciones machistas a veces de Castillo, de Cerrón, de Bellido. Pero una cosa que yo pienso a veces es también que cuando alguien, por ejemplo, dice algo machista, por más que sea mi compañero de trabajo, mi amigo, mi padre, mi hermano, el responsable de esas cosas es él, no yo, ¿no? Y a veces ya han exagerado. O sea, al comienzo tal vez yo también pienso que sí debió haber dicho por si acaso, porque Gaela sí lo hizo, Gaela sí tuiteó diciéndole, señor Castillo, por si acaso los lápices tienen colores, algo así. Y también, ¿no? Creo que también se pronunció, no, Singri no se pronunció, pero pienso que ya mucho como que cada cosa machista que dice Bellido, cada cosa machista que dice alguien de Perú Libre, ¿dónde está Ana Yuran? ¿Dónde está Verónica Mendoza? ¿Dónde está Sigrid Bazán? Y ya es como que ellas no son sus dueñas, ni siquiera son sus esposas, o sea, sí, bueno, sí, pero también. sí, de todas maneras sí te doy la razón en que en parte sí, al comienzo menos Verónica digo que decirle, por si acaso Castillo, yo estoy haciendo consenso contigo y todo, pero respeta, hemos firmado un compromiso, porque Verónica le hizo firmar un compromiso no sé si viste cuando en la segunda vuelta ya pasaron a los candidatos a la segunda vuelta y Verónica al comienzo no sabía quién apoyar, pero Verónica al final, claro, ella dijo que con el feminismo ni a la esquina, pero al final dijo ya, con Castillo, pero le voy a hacer firmar ciertos requisitos las para que yo le preste mi mano. Las famosas proclamas ciudadanas, dices. Exacto. Y una de las cosas que hizo fue que él tenga que respetar a todas las minorías, incluyendo, ¿no? Y que iba a respetar los derechos de las mujeres. O sea, es una de las cosas que ella le hizo firmar a él. O sea, eran 10 cosas. Una de ellas era también que en 2021, no, en 2026, él iba ya a salir del poder, porque que no se iba a quedar, no se iba a perpetuar. Y también de que ni él ni su partido iban a perpetuarse en el poder después de los 5 años, pero también esto de las minorías
que yo leí, ¿no? Lo leí, los requisitos que ella le estaba haciendo firmar a él, y uno de ellos era eso. Entonces, si ella le estaba haciendo firmar un compromiso a Castillo y él no esté cumpliendo, entonces yo creo que ella sí debió reclamarle, debió pronunciarse, ¿no? Es como si yo te voy a firmar algo a ti y tú no cumples con eso, yo debería reclamarte, ¿no? No me puedo quedar callada. Entonces, eso, pero bueno, sí, la verdad. Y bueno, entonces, Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta, Pedro Castillo Y ahí no quedó. Ascendió. Eso es exactamente lo que iba a decir, No ¿no? quedó porque demoró un mes que se dé resultado oficial, porque quería Parecía apelar. una tercera vuelta, pues, ¿no? Como en muchos Exacto. medios salió. Y bueno, una tercera vuelta entre comillas que era de ¿había o no fraude? ¿Tú qué opinas? Yo creo que no hubo, yo creo que sí no hubo fraude, porque todas las encuestas, desde que Castillo pasó a segunda vuelta, Castillo hasta le ganaba por 15% a Keiko, o sea, literalmente le ganaba por mucho en porcentaje a Keiko, y luego en las últimas semanas ya parecía que Keiko le iba a alcanzar. Cuando los resultados se dieron fue como menos de un por ciento, fue como un 0,5% de diferencia. Pero en todas las encuestas ya se venía viendo que Castillo le daba ventaja, ¿no? Entonces, yo más que todo fue que impugnaron varias actas de Castillo, pero también los de Perú Libre impugnaron actas de Fuerza Popular. Al final ya la OMP decían que era vendida, pero si la OMP hubiese sido vendida, realmente para empezar no hubiese aprobado la postulación de otros candidatos. Claro, claro. Si aprobó la apelación aprobó Aliaga cuando en el reglamento está no hacer populismo y dejó que él siga en cancha. O si al final también la GNE, el Jurado Nacional de Elecciones, había sacado a Guzmán y a Acuña las elecciones pasadas. Yo creo que ellos no tienen ninguna preferencia con la derecha izquierda. Yo creo que ellos sí fueron imparciales, y lo que sí molestaba, y creo que mucha gente que incluso había votado porque se molestó, porque cuando Keiko no aceptaba su derrota, ella convocó a marchas, incluso hizo una oración cristiana. Sí, eso fue. Con el grupo, parecía una pataleta, y decía, y que ahora es que Montoya con 2 personas más se fueron a Estados Unidos eso a fue hablar todo. muy rochoso, pues, ¿no? Muy... Estaba así. Porque en primer lugar, a ver, para explicarlo y para que la gente lo entienda a cabalidad, tú no puedes decir así tan simple y tirado de brazos que existe un fraude es como la palabra terrorista, ¿no? Se supone que ese era un calificativo, un adjetivo para lo peor que puede existir acá en el Perú, como los que fueron los asesinos de la década de los 80, que bueno, mataron, asesinaron gente, y para ellos estaba guardada ese calificativo de terrorista. Ahora a Sagasti, que bueno, por él tenemos vacunas, lo llaman terrorista, genocida, o sea, ponte a leer un poco, pues, ¿no? Y al otro lado, esto lo quería explicar para entender también de que, o sea, tú no puedes decir, como dije tan ligeramente, un fraude desde el punto de vista legal tiene los elementos para que se constituya ese delito, que es cohecho, colusión, dolo, etcétera, ¿no? Y la tesis principal de Lourdes Flores Nano, de Julio César Castiglioni, uno de los abogados de Fuerza Popular, de la misma Keiko Fujimori, es que hay unas firmas que se han, ¿cuál es la palabra? O sea, que las firmas que estaban en las actas no pertenecían, exacto, no pertenecían a las personas, pero en función a lo que estaba registrado, pues, en la RENIEC. Entonces, claro, uno dice, pero obviamente la firma que está en RENIEC no va a ser la misma que vas a colocar ahí todo apurado para ya votar, pues, ¿no?
Y en segundo lugar, sin ser esto suficiente, por último... Yo también he firmado diferente. Exacto, entonces por último han salido las personas que He firmado diferente. que se dijeron que ellas no habían sido, y ellas han salido diciendo, oye, esta es mi firma, este soy yo. Entonces ahí también se desbarata toda una teoría del supuesto fraude, pues, ¿no? En el que, mira, si me preguntas ahorita, ¿qué prefieres? O sea, imagínate que exista un verdadero fraude, que se baje al gabinete de Pedro Castillo y todo. Bueno, pero que sea mediante la legalidad, pues, ¿no? Para que no parezca que sea un golpe sucio, con mecanismos que no son los debidos. Porque eso sí parece un golpe de Estado, como lo que pareció el año pasado lo de Merino, porque bueno, Merino puede decir en el libro que ha escrito, en sus declaraciones, que lo hizo porque Vizcarra era un corrupto y todo lo que él quiera, pero cuando él perpetró el golpe, lo primero que empezó a hacerse es iniciar una agenda que ya tenía, pues, por ejemplo, al presidente Luna Gálvez de Podemos, la restitución de su universidad, y así un montón de favores para todos los congresistas que habían votado ayudando a Merino y a todo este golpe, ¿no? Que tal vez constitucionalmente sí es legal, pero luego nos vamos al ámbito subjetivo de, ya, pero ¿cuáles son los motivos que llevó a que, bueno, finalmente se derrocara Vizcarra? Y bueno, ahí entendemos de que no hay pruebas, no existen hasta ahora pruebas suficientes para justificar ese golpe a Vizcarra, o todos los motivos que Merino y sus secuaces fundamentan. No lo hicieron por amor al país, lo hicieron por sus intereses. Y eso fue lo que se reclamó en las marchas, no lo inconstitucional, porque si al final va a caer un presidente, constitucionalmente el presidente del Congreso tiene que asumir, ¿no? Pero lo que se reclamaba ahí era más que todo que sus intenciones no eran, es un corrupto y eso es malo para el país, por el pueblo. Bueno, no lo hicieron por eso, lo hicieron por sus intereses. Exacto. Y eso es lo que también da cólera, ¿no? Entonces, personalmente, si me preguntas, es como que yo no creo que hubo fraude, como tampoco creo que lo que pasó el año pasado con las marchas y la destitución de Vizcarra fue totalmente legítimo, y esa es la razón por la que yo creo la mayoría de la gente salió a votar. O sea, no salió a votar para defender a Vizcarra. Eso no, eso lo confundieron las personas que quisieron hacerse de la vista gorda de esta mala ejecución de la medida constitucional que es la vacancia de un presidente. Entonces, los mecanismos que, o sea, quiero decir, se ha puesto de moda malinterpretar la Constitución para que intereses detrás puedan hacerse con el poder. Y eso es algo muy perjudicial para el Estado de Derecho y, bueno, para la democracia, que endeble, débil, pero que aún nos gobierna. Y bueno, eso nos puede dar paso a lo que está pasando ahorita, por ejemplo, que es la cuestión de confianza, ¿no? Que por un lado el Congreso, citando a juristas reconocidos como Raúl Ferrero, como García Toma, constitucionalista de la de Lima, creen que, bueno, el mecanismo que ellos están proponiendo está bien. Pero lo que, bueno, al menos para mí es sencillo de entender, es que una ley ordinaria, la cual ellos quieren constituir, establecer, no puede reformar íntegramente la Constitución. La Constitución se reforma mediante 2 legislaturas con cierta votación, y ese es el mecanismo, no otro, ¿no? Por eso es que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha pedido expresamente que se los enjuicie políticamente, porque esto no es posible constitucionalmente.
Entonces, bueno, Ujú. nos espera, yo creo que muchísimas más circunstancias, situaciones en el que la mala interpretación de la Constitución y de los mecanismos, este, bueno, se van a ejecutar, pero atrás teniendo intereses que quieren hacerse con el poder, no intereses que vayan a favor de la población, del pueblo, pues, ¿no? Ese es el verdadero peligro y bueno, ahora con el nuevo gabinete de Mirta Vázquez, más allá del ministro del Interior que en mi opinión sí debería irse por todos los cuestionamientos que está teniendo y más que nada bochornosos y vergonzosos de, por un lado, ser el ministro del Interior y por el otro, abogado de Cerrón y de Bermejo, no puede ser, ¿no? Encargado de sus casos, no puede ser. Más allá de eso, esperemos que el gabinete de Mirta Vázquez pueda ser ese gabinete que le faltó a Guido Bellido, un gabinete más consensudo, más técnico que reaccionario y hasta desatinado que llegó a ser el gabinete de Bellido, pues, ¿no? Claro, exacto. Pero bueno, también lo que estamos actualmente, lo que también estamos viendo ahorita actualmente es, yo lo veo también otras los mismos intereses políticos, porque por ejemplo ahorita sale también Adriana Tudela diciendo que Castillo debería ser vacado por incapacidad moral. ¿Cuál es la incapacidad moral? No saber elegir a sus ministros. Es muy subjetiva esa Es parte muy de la subjetivo que el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de mencionarlo, de inventar eso. hablar de ese tema el año pasado, cuando justamente convulsionó Exacto. esto con el derrotamiento de Vizcarra. Y bueno, la mitad de sus votos, y con esos ganaron, decidieron sustraer la materia. Y no se habló finalmente, no se explicó ni se determinó qué es exactamente la cuestión, Exacto. perdón, la incapacidad, es la vacancia por incapacidad moral. Así que bueno, los días que nos esperan, bueno, serán días en el que tal vez veamos transgresiones a la Constitución, tal vez veamos intereses detrás que ahora se van a materializar. Esperemos que Pedro Castillo tenga declaraciones más afortunadas para que él no se ponga solo en bandeja la vacancia que por último, más allá de si correcto o no, nos llevaría a una convulsión social muy fuerte como la que vivimos el año pasado, ¿no? Porque ahora las declaraciones que ha dado últimamente han ido en contra con lo que Mirta Vázquez ha mencionado en el Congreso, lo cual ha bajado totalmente las expectativas de inversión privada y eso es lo que ha dado a comunicar Julio Velarde, ¿no? Y Julio Velarde dice, si esto me lo hubiesen preguntado hace 2 días, yo hubiese dicho, bueno, el panorama está delicado, pero sin embargo sí vamos a tener un pequeño margen de tendencia al alza. Pero ahora con lo que ha dicho de nacionalizar, estatizar, precisamente el gas de camisea, como repito, él solo se pone en bandeja para la vacancia. Esperemos que, bueno, eso lo mejore, a pesar de que no sea de mi agrado, y yo le deseo, y al igual que sé que Realmente tú. para mí ambos se ponen también en bandeja, Claro, claro, claro. porque el Congreso sabe que constitucionalmente si no Sin se da la embargo, quien tiene confianza más al legitimidad gabinete dos veces, es el Congreso que Pedro Castillo. Entonces, a pesar de que el sí, Congreso haga las cosas mal, transgreda la Constitución como ella aquí, como el Congreso quiere, igual la gente lo va a apoyar porque la gente no está mirando esos matices, ¿no? La gente solo está mirando Pedro Castillo comunista, hay que derrocarlo, hay que derrocarlo, no importa las consecuencias. Eso es lo que quería decir. No importan las consecuencias y no se da cuenta de que justamente por no ver las consecuencias se terminan afectando no solamente el Estado de Derecho y la democracia, sino
los mismos derechos de las personas. Eso es lo que la gente no ve, pues, ¿no? Y bueno, acabo de ver que, bueno, ya es la hora, hemos cumplido con la hora y bueno, esta conversación ha durado, de verdad, yo creí que recién íbamos 45, 40 minutos, pero... Una hora casi. Exactamente. Y bueno, el próximo capítulo vamos a tener a un invitado de lujo, un invitado que Ravi nos ha enseñado a Mabe y a mí, a Mabe creo que en facultad y a mí en estudios generales. Para los que no saben, no solamente las personas de Ya que Chucha Podcast pertenecemos a la misma universidad, sino nosotros mismos pertenecemos a la misma universidad y nuestro próximo invitado es Alonso Rabí, catedrático de la Universidad de Lima, crítico literario, escritor, periodista, y que sabemos y estamos muy seguros de que tiene una opinión bastante formada, una crítica hacia todas estas circunstancias, situaciones que está atravesando la política peruana. Y también vamos a hablar de libros, vamos a hablar de anécdotas, que estoy muy seguro de que a todos nos va a gustar. Y bueno, sin más, Mabe, quiero despedirme de ti y agradecerte por esta conversación de las muchísimas que vamos a tener. Igualmente, muchas gracias gente y también Diego, nos estaremos viendo en el próximo capítulo ya con Ravi. Y visiten la página, denle su like, dejen su cariño a la página y bueno, se vienen cositas. Hasta luego. Hasta luego.